Vámonos directo al año 399 a.C. Imaginen la escena. Atenas, la mismísima cuna de la democracia, de la filosofía, y de repente esta gran ciudad decide enjuiciar a uno de sus ciudadanos más, digamos, peculiares. No era un político poderoso, tampoco un general famoso, era un filósofo, Sócrates. Y lo que pasó en ese juicio, su condena a muerte, bueno, se convirtió en un momento clave y hasta desconcertante de toda la historia de Occidente. Y aquí es donde empieza el misterio, ¿no? La pregunta que nos hemos hecho por más de 2000 años es justo esa. ¿Cómo es posible que el hombre que un oráculo, nada más y nada menos, declaró como el más sabio de todos, terminara condenado a muerte? Para entenderlo, vamos a tener que meternos en un verdadero enredo de dioses, de política y, en el fondo, de lo que significaba ser ateniense en esa época. Bueno, pues vamos al punto de partida de todo esto. La corte de Atenas, primavera del 399 a.C. Ahí estos Sócrates ya con sus 70 años enfrentándose no solo a sus acusadores, sino a la ciudad entera. Y ojo, no era cualquier Atenas, era una ciudad que venía saliendo de una guerra terrible y de una tiranía brutal. O sea, el ambiente estaba tenso. Los cargos oficiales presentados por un tal Meleto eran muy serios. Primero, impiedad. O sea, no creer en los dioses de la ciudad e introducir otros nuevos. Y el segundo, que es el que se volvió famosísimo, corromper a la juventud. Pensemos en el contexto. Atenas está tratando de levantarse después de una derrota militar y política, así que una acusación como esa era dinamita pura. El miedo era que estas nuevas ideas terminaran de hundir a la ciudad. Y para que nos demos una idea de la escala de esto, no estamos hablando de un jurado de 12 personas. No. Eran 500 ciudadanos atenienses. 500 elegidos al azar. O sea, esto no fue un juicio privado ni secreto. Fue un verdadero espectáculo público. Y el futuro de Sócrates dependía de este enorme grupo de gente. Ok, pero ¿cómo un filósofo termina en una situación así? Para entenderlo, hay que echar el reloj para atrás, porque la verdadera raíz del problema no son los cargos en sí, sino algo que, irónicamente, Sócrates consideraba su misión divina. Todo este lío empezó con un viaje. Un amigo de Sócrates, Querefonte, fue nada menos que al oráculo de Delfos, el lugar más sagrado de toda Grecia. Y le hizo una pregunta directa a la sacerdotisa de Apolo. ¿Hay alguien más sabio que Sócrates? La respuesta fue contundente y la verdad bastante sorpresiva. Nadie es más sabio que Sócrates. Ahora, lo lógico sería pensar que Sócrates se sintió halagado, ¿no? Pues todo lo contrario. Se quedó perplejo. Él mismo decía que su sabiduría era casi nula. Entonces, ¿cómo era posible que el dios Apolo dijera eso? Sócrates estaba seguro de que el dios no mentía. Así que llegó a una conclusión. Esto no era un cumplido, era un acertijo, y él tenía que resolverlo. Y es justo aquí donde la historia da un giro. Sócrates interpretó que el dios le había dado una tarea, una misión. Tenía que ir a examinar a todos los que se creían sabios para demostrarles que en realidad no lo eran. O sea, que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Y por eso él era el más sabio, porque era el único que sabía que no sabía nada. Ahora bien, la forma en que Sócrates cumplió esta misión es exactamente lo que le empezó a generar tantos enemigos. Él mismo se describía como un tábano, ¿saben? Como esa mosca molesta que pica a un caballo grande y lento, que era Atenas, para que no se duerma, para que se mantenga alerta. ¿Y cómo lo hacía? Pues con su famoso método socrático. Básicamente, iba al ágora, la plaza pública, y se ponía a platicar con políticos, poetas, artesanos, con cualquiera que tuviera fama de ser sabio. Y a base de preguntas, una tras otra, los llevaba a contradecirse, hasta que quedaba claro, frente a todos, que en realidad no sabían de lo que estaban hablando. Imagínense la humillación. Claro, este espectáculo se volvió muy popular, sobre todo entre los jóvenes ricos de Atenas, los que tenían tiempo libre. Les fascinaba ver cómo Sócrates dejaba en ridículo a los adultos importantes. Y no solo eso, empezaron a imitarlo. Obviamente esto puso furiosa a la élite de la ciudad, que veía cómo su autoridad se deshacía delante de sus propios hijos. Pero no era solo su método, ¿eh? Su reputación también se vio afectada por sus compañías. Resulta que entre la gente con la que se juntaba estaban personajes como Alcibiades, un general que traicionó a Atenas, o Critias, que fue líder de los terribles 30 tiranos. Y aunque Sócrates no tuviera la culpa de lo que ellos hicieron, pues ya saben cómo es esto. La culpa por asociación lo convirtió en un objetivo muy conveniente. Y con todo ese resentimiento que se fue acumulando por años, regresemos al juicio. La gran pregunta es, ¿y cómo se defendió Sócrates? Pues
digamos que no de la forma que el jurado esperaba. Él no rogó por su vida, no pidió perdón. Al contrario, se mantuvo más firme que nunca. En su defensa, Sócrates fue muy claro. Dijo que no solo estaba luchando contra los cargos oficiales de Meleto, sino contra algo mucho más viejo y difícil de combatir: los rumores, los chismes, la mala fama que le habían creado durante años. El ejemplo perfecto era la comedia Las nubes de Aristófanes, donde lo pintaban como un charlatán que cobraba por enseñar a mentir y que además era ateo. Y cuando le tocó responder a la acusación de corromper a los jóvenes, su argumento fue pura lógica, casi sarcástico. Dijo: a ver, piénsenlo. ¿Quién en su sano juicio corrompería a alguien a propósito? Eso significaría rodearse de gente mala que podría hacerle daño. Su punto era simple: si acaso los corrompió, fue sin querer, y por un error no se castiga a alguien. No estaba pidiendo clemencia, estaba desarmando la acusación con pura razón. Y con esto llegamos al punto más importante de su defensa. Porque al final, Sócrates no se estaba defendiendo a sí mismo. No, él estaba defendiendo a algo mucho más grande: la vida filosófica. La idea de que hay que cuestionarlo todo, examinarlo todo y buscar la verdad cueste lo que cueste. Prácticamente le dijo al jurado: miren, yo lo único que he hecho es intentar convencerlos de que no se preocupen tanto por el dinero o el cuerpo, sino por su alma. Él se veía a sí mismo no como un criminal, sino como el mayor regalo que los dioses le pudieron haber dado a Atenas, alguien que los obligaba a ser mejores personas. Al final, como sabemos, el jurado lo encontró culpable. Y cuando le dieron la oportunidad de proponer un castigo que no fuera la muerte, como irse de Atenas, él se negó rotundamente. Dijo que dejar de hacer filosofía sería como desobedecer a su Dios. Y fue ahí cuando pronunció su frase más famosa: que una vida que no se examina, que no se cuestiona, simplemente no vale la pena ser vivida. Y así, Sócrates escogió morir antes que callar. Y nos dejó con esa pregunta, una pregunta que, después de tantos siglos, sigue completamente vigente.